Hoy, nuestro último domingo de diciembre del 2021. El tema que vamos a estar trabajando hoy, declarados justos por el Señor Jesucristo. Se vive una época donde mucha gente está ensimismada, confundida, perturbada por sentimientos de culpa, por cosas que ellos han hecho y no encuentran libertad en sus espíritus, en sus almas. A lo mejor han pedido perdón a personas, han buscado restablecer lo que hicieron, pero no se sienten tranquilos. Hay una fuerza interior que los lleva a que tengan un sentimiento de culpa por lo que hicieron. Aún hay gente que le ha pedido perdón a Jesucristo por sus pecados, por sus faltas, por sus malas acciones. Pero como hay consecuencias que quedaron para afrontarlas, entonces siguen culpabilizados. Y Dios no quiere que estemos así. Cuando el Señor nos declara justos, es declararnos que inocente. Más adelante vamos a hablar sobre ese valor de la inocencia y tomar en cuenta que Jesucristo vino para enclavar allí en la cruz esa acta de decretos que nos condenaba, para que salga de nosotros todos estos sentimientos que nos torturan por el ayer. Las personas buscan consejeros, orientadores, para que al interior de sus vidas deje de haber tanta tortura. Otros resultan siendo medicados para poder dormir, para poder estar tranquilos, para poder tener control de su sistema nervioso. Pero qué bueno cuando nosotros sabemos que Jesucristo viene y hace esa tarea, ese trabajo. Así que vamos a orar al Señor y vamos a pedirle al Señor que tú tengas esta libertad. Si hay algo que te atormenta del ayer, decir: soy justificado en Cristo Jesús. Soy justificado en Cristo Jesús. Soy justificado en Cristo Jesús. Padre Celestial, muchas gracias por este momento, por este tiempo especial. Gracias, Señor, porque tomamos esta palabra de corte teológico para saber que Jesucristo vino aquí a traernos bendición, libertad. Vino a traernos aquí esa oportunidad de ser hijos tuyos, Dios, por medio de la adopción, la regeneración, la justificación, Señor, el perdón, todos estos favores y bendiciones que nos otorga, Señor, para que tengamos libertad en esta tierra. Muchas gracias, Señor. Gracias porque al conocer tu verdad podemos liberarnos de traumas, de prejuicios, de temores, dejar de estar depresivos, ansiosos, con estrés, con todo aquello que incomoda la mente, el corazón y la vida de las personas, Señor. Gracias, oh Dios, por este nuevo día, por este último domingo de este año 2021, un año que hemos tenido alegrías, tristezas, sinsabores, muchos momentos difíciles, Señor, también, pero que de todas las aflicciones que hasta aquí hemos vivido, tú nos has ayudado, Padre, y ayuda a todos aquellos que se encomiendan a ti, Señor, aquellos que te dicen: Señor, perdón por mis pecados, perdón por mis maldades. Señor, muchas gracias por este momento especial. Gracias porque tú eres único, porque tú eres excelso, Padre. Gracias por poner tu mano de sanidad. Gracias por ayudar a todos aquellos que en este último mes hay muchos sentimientos encontrados, y más en estas fechas de 24 y 31 de diciembre, Señor, donde los que han perdido seres queridos, los que fueron quitados de esta tierra por causa de la pandemia, porque alguien les quitó la vida, Padre, porque un accidente sucedió, muchas razones que han llevado a que haya gente muerta, Padre, y que hoy los seres queridos, Señor, hoy están sufriendo, hoy lloran, hoy piden, Señor, que algo suceda para tener paz en sus corazones. Cuanto más tú, Señor, al entender y comprender en medio del dolor que tú eres el consolador, que tú eres la fuerza, que tú eres el que está ahí en la casa donde hay luto, que tú bendices, y que si alguien se cree culpable por algo que haya sucedido, te diga: Jesús, perdóname, límpiame, Señor, límpiame si fui infiel, límpiame, Señor, si yo robé, límpiame, Señor, si yo le quité la vida a alguien, límpiame, Señor, si yo he sido misericordia, si he chismeado, si he hecho un daño a los demás. Perdóname, Jesús, que esto sea lo que nos lleve, Señor, a tener esa libertad contigo, a dejar que el Espíritu Santo venga e invada nuestras vidas, Señor, porque no hay otro ser, no hay otra palabra que pueda transformar las vidas como esta verdad escriturada
natural. Muchas gracias, Señor. Tú nos instas a que tengamos fe. Tú nos instas a que creamos en ti, oh Señor. Y por eso oramos, por eso buscamos tu favor. Por eso venimos a este momento a decirte, Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tú eres grandioso, Padre. Gracias por darnos la oportunidad de creerte, Señor, de creerte todos los días de nuestra vida, Padre. De saber que tú eres el sanador, que tú eres el único, que tú eres el eterno, que tú eres el magnífico, Señor. Muchas gracias, oh Dios. Gracias, Padre. Gracias por moverte en cada hogar, en cada vida, allí donde invocan tu nombre y donde no lo invocan, Padre. Puedan ellos invocar tu nombre, clamar a ti, al Dios del cielo y de la tierra, a pedirte a ti que seas tú el que resguarde, el que bendigas, el que obres, el que guardes a los niños de que los abusen, de que los maltraten, Señor. Padre, obra en el nombre de Jesús. Mira la inocencia de estos niños, que no sea afectada por los adultos, por nadie, Señor, que venga como un lobo rapaz a quitar esa inocencia de estos pequeños, Señor, y afectarlos aún de por vida, Señor. Muchas gracias, Señor. Guarda nuestra infancia, Señor. Guarda a los adultos mayores. Guarda a cada persona, Señor, que se encomienda a ti. Y aún si no se encomienda, Padre, oramos para que se encomienden a ti y tengan la bendición de lo alto. Gracias, oh buen Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos con el poder de tu Espíritu Santo y con la bendición de tu palabra. Amén y amén. Así que para este último domingo del mes y del año 2021, declarados justos por el Señor Jesucristo. Y voy a leerles Gálatas capítulo 3, versículos del 9 al 13. Dice así: de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y versículo 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Bueno, aquí está haciendo un contraste, diciendo que es por fe que somos salvos, por creer al Señor. Y habla acerca del padre Abraham, padre de la fe. Le creyó a Dios. Le creyó a Dios sin ver una tierra prometida, un lugar donde él lo iba a llevar, y él aceptó, salió de Ur de los Caldeos y se fue con su esposa, aún se fue con su sobrino Lot. Y él viaja a ese lugar desconocido en un acto de fe. Le cree al Señor que le daría un hijo de la promesa, ese hijo de Sara y él siendo unos personajes ya envejecidos. Y se ve la evidencia de tener este hijo que se llama Isaac. Y él se destacó por la fe, que llamó las cosas que no son como si fuesen. Aquí está haciendo, como les decía, un contraste en el sentido de que la ley tenía 613 normas por cumplir. Y si se violaba una de ellas, se incumplía prácticamente todas. Y se hacía maldito el que no las cumpliera. Y habla que las obras no tienen una relevancia con relación a la fe. Pero vamos a mirar que en cierta manera esto tiende a ser paradójico, porque de igual manera, si yo tengo fe, debo tener obras, y lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, aquí vamos a recalcar sobre la fe. Versículos 22 al 27 dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De hecho, había que hacer obras en el Antiguo Testamento para estar delante de Dios. Ir a ofrecer los sacrificios, llevar ofrendas incruentas, que son productos agrícolas. Incruenta quiere decir que no tienen sangre. Versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, el que nos conduce para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, o sea, que ya no nos conduce esa ley, conforme dice esta palabra. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces vemos que de esta manera está diciendo que la ley no me debe someter a mí a que esté bajo preceptos de haz esto para que tenga estas bendiciones. Vuelvo a reiterar, más adelante estaremos viendo que efectivamente, aunque yo tenga fe, debo hacer obras, pero que las obras están posterior a la fe y no que las obras están antes de la fe. ¿Y qué es fe? Como dice Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es creer sin ver, es declarar que si aún yo no hago mayores obras que se evidencien para otros, pero que Dios las conoce, esa pequeña obra, esa es la palabra, que si en lo poco somos fieles, en lo mucho Él nos va a colocar, Entonces, ¿qué puede hacer el creyente quien a pesar de su buena conducta no goza de paz espiritual delante del Señor? ¿Qué puede hacer esta persona que no goza porque se siente culpable, se siente allí que no hay nada que le dé sentido de vida? Veamos, la justificación del creyente no depende del cumplimiento de las obras de la ley. Como lo estuvimos viendo en este pasaje, nadie es salvo por creerse fiel al cumplimiento de la ley. Todas esas normativas, a veces todos esos rituales. El Señor dijo, estoy cansado de los sacrificios. Estoy cansado de que ustedes hagan cosas para quererme convencer. Cuando vamos a Isaías 58, que habla del verdadero ayuno, Él dice, el verdadero ayuno es visitar a las viudas, ayudar a los huérfanos, darle hospedaje al extranjero, es estar con los enfermos, es visitar a alguien que está en la cárcel, es hacer obras de caridad, obras de amor. Ese es el verdadero ayuno. Ahora, no quiere decir que nosotros no nos abstengamos de comer para estar en un tiempo de espiritualidad con el Señor. Si yo me pongo a dejar de comer, pero en mi corazón no hay misericordia, no hay amor, no hay entrega al Señor, no hay devoción, no hay acciones, ¿de qué me sirve ayunar? Entonces tengo que tener todo correlacionado, ser congruente con mi espiritualidad y con mis acciones. Porque nadie ha podido cumplir debidamente, ¿qué? La ley. Nadie la ha podido cumplir. En Isaías 64:6 dice que nuestra justicia es como trapo de ¿qué? De inmundicia. Si yo me creo justo en mi propia opinión, me hago pecador. La palabra del Señor dice, los que se creían justos según su propia opinión, y condenaban a las prostitutas, a los ladrones, y decían, ¿cómo es posible que Jesús se junte con este tipo de personas? Pero Jesús dijo, yo no vine aquí por sanos, sino por enfermos, para llevarlos al reino de los cielos. Faltar en una parte de nuestro deber equivale a romper un eslabón de la cadena. Uno puede decir, no, es que yo amo a mi esposa, es que yo soy fiel, es que yo estoy ahí en casa, yo voy al colegio por causa de mis hijos, pero soy irresponsable económicamente. No respondo a cabalidad, no doy lo necesario, no doy lo que tengo para dar y debo dar y cumplir. Entonces esa cadenita está ahí rota. Podré ser muy chistoso, muy agraciado, muy buena gente para otros, pero estoy incumpliendo con algo que tiene que ver con una economía responsable. Y es donde ahí vemos que las violencias o la forma de maltratar a las personas son de diferentes maneras. Puedo agredir a alguien físicamente, puedo agredirlo verbalmente, diciéndole cosas que no se deben decirle. Puedo agredirlo sexualmente, abusando de él. Puedo agredirlo económicamente, no respondiendo con los compromisos financieros por alguien que está bajo mi cargo, mi responsabilidad. Puedo agredirlo dejándolo solo cuando necesita mi compañía. Puedo agredirlo descuidando a esa persona que debo llevarla al médico, a que le examinen, a que le hagan un arreglito dental. Todas esas son formas de violentar a aquellas personas que están bajo nuestra responsabilidad. Y si un eslabón, una cadenita se rompe, quiere decir que no estoy cumpliendo a cabalidad. Es ilustrado como lo que dice la palabra, esas 613 leyes que la gente no pudo cumplir a perfección. Porque cumplir la ley no es un acto de fe, sino de obras, de hacer. Pero ahora el Señor nos lleva. Dice que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Esto dice Hebreos 11:6. Las obras cumplidas en obediencia a Dios son pruebas de fe, pero las mismas no son la fe. Entonces,
que nosotros podamos decir, yo cumplí en una obediencia de fe, pero las mismas no son la fe. O sea, en el sentido de que de pronto quiero justificar mis acciones para que Dios me bendiga por lo que hago, no por obras para que nadie se gloríe. Lo dice allí en Efesios 2, 8 y 9. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 2, versículos 8 a 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Quiere decir que el regalo de la salvación es gratuito. Solamente lo que Dios pide de ti y lo que Él pidió de mí fue el corazón. Yo no tuve que hacer mayor cosa. Claro, hay algo que debo hacer, por supuesto. Decirle, Señor, aquí está mi corazón. Pero no tengo que ir a tomar animales y sacrificarlos, o lacerarme, o torturarme, o maltratarme para tener paz, para tener libertad de lo que me acusa. Porque Jesucristo vino para enclavar en la cruz todo ese dictamen, todas esas sentencias, todo eso que me acusaba y me tenía apartado de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están excluidos de la gloria de Dios. El Hijo nace en forma humana. Romanos 8, 13. Y precisamente, pues aunque no nació Jesús en esta época, se considera que nació a finales de septiembre o a principios de octubre. Se cree que Jesús nació en esta época, lo cual no es verdad. Sin embargo, tradicionalmente se está celebrando que la Navidad, y aunque la verdad ni siquiera se le hace el mayor reconocimiento a Jesús, al Papá Noel, a Santa Claus, a cualquier otro personaje, menos a Cristo Jesús. Es el cumpleaños de Jesús, si por así decirlo se lo vamos a celebrar. Y dice aquí, Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Condenó el pecado en la carne, en el cuerpo de Cristo Jesús. Por sus llagas, por su sangre, condenó. Hebreos 4:5, el que no conoció pecado. Necesitamos liberarnos de todo lo que atormenta nuestra mente, el corazón, si es que así está pasando, si te está pasando a ti, si hay insatisfacción en tu alma, en tus emociones, en tu intelecto. Jesucristo es el único que no tenía que pagar por su propio pecado, porque fue el único que pagó sin tener pecado alguno. En Hebreos 9:14 dice, el alma que pecare, esa morirá. Ahora, fue destinado el hombre a morir después de que pecó. Pero aquí hablando ya de la muerte, es la separación totalmente de Dios y lanzado a un lago que arde con fuego y azufre por la eternidad. Un lugar de tortura. Pero qué bueno que cuando la muerte llegue, para los que conocemos de Cristo Jesús, digamos bienvenida. No que la muerte sea buena, por supuesto, pero esa muerte es un hilito que nos une con el Señor. Así en segundos pasamos a estar con el Señor. La muerte no es buena y va a ser condenada también ese espíritu de muerte. Así que solamente Cristo pudo darse en sacrificio por los pecados de otros. Pilatos, Herodes y el centurión declararon que Jesús era inocente. Encontramos en Juan 18:38, Lucas 23:14 al 15, Galatas 3:47. Ellos dijeron, este hombre es inocente. Pilato dijo, yo no tengo cómo acusarle, no hay culpa en él. Herodes dijo, yo no sé qué hacer. El centurión dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Jesucristo se sacrificó en el Calvario para nuestra justificación. Romanos 3:24. Jesucristo se sometió a la maldición para poder ofrecer perdón y justificación por nuestros pecados. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y versículo 1 de Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Tenemos justificación. Y la justificación es declarar, ¿qué? Inocencia. Es declarar que no hay culpa. Es declarar que ha sido absuelto de toda maldad. Otros podrán venir a acusarnos. Tú hiciste esto, es que tú fuiste un borracho, tú fuiste un infiel, tú fuiste un torturador, tú fuiste un agresor. Pero si ahora no lo soy, ahora soy inocente. Sino qué razón tendría el hecho de que viniéramos y le dijéramos a Jesús, perdónanos. Jesús dijo, por nada del mundo, alguien que venga a mí, yo le echo fuera. El cristiano es justo o justificado por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué significa ser justificado? Para reafirmar las definiciones que les he dicho. Justificar es absolver, declarar justo, proporcionar sentencia favorable en un juicio y decir veredicto, este es inocente. En lo teológico es el acto de Dios a través de la obra redentora del Señor Jesucristo, donde otorga perdón por el pecado y la maldad. Quita la culpa y la pena o la sentencia por el pecado. Quita la culpa, quita la culpa, quita la culpa. Reitero esto porque hay dos cosas que son difíciles de erradicar de la vida del hombre. El perdonar o el ir a pedir perdón, que estaría entre el mismo perdón y la culpa. Yo lo hice. Y se torturan por mi culpa, por mi gran culpa. Pero si eso lo repite delante del Señor, dice, Señor, yo tengo culpa, pero quiero que tú me la quites, perdóname, límpiame, ayúdame, sácame de todo esto que he hecho para poder tener libertad y ayudar a otros. Pablo, un hombre que fue un asesino intelectual, que consintió la muerte de muchos cristianos, un perseguidor de la iglesia, llegó un momento a decir, mi conciencia no me acusa, que después de que me entregué al Señor, no volví a hacer nada malo. Y si en algún momento hice algo malo fue de menor envergadura y no quiere decir que eso no sea malo delante del Señor. Pero hay magnitudes de maldades que causan daño. Dice la Biblia, no hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, pero hay que mirar qué tipo de pecado cometió. ¿Quién no se aira en un momento? ¿Quién de pronto no incumple una cita y llega tarde a ese lugar? Quien de pronto no tuvo un mal pensamiento, pero en la constante le podemos decir, Señor, aquí estoy, para que tú examines mi corazón y ves si hay en mi camino de perversidad y sácalo a la luz. Al mismo tiempo, hace justo a un pecador por medio del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús, que quiere decir que quita el pecado. Qué bueno que el Señor pueda quitar de ti todo este sentimiento de culpa. Si tú ya le has pedido perdón al Señor por tus pecados, no lo sigas haciendo. Simplemente dile, Señor, gracias. Porque el enemigo viene, esa voz del diablo, esa voz tuya o esa voz de terceros que no confían en que tú ya cambiaste y te vienen a torturar y tú te las crees. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Cristo Jesús. Y paz es tranquilidad. Romanos 5:1. Es imperativo mantener la fe en la obra expiatoria del Señor Jesucristo. Recordemos Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es un acto de fe, de confianza, de seguridad. Así como tú crees que la era existe y además lo experimentas. Cuando tú recibes a Jesucristo y dices, Señor, ven y me das paz, y Jesús te da paz, ya experimentaste ese milagro de tener una paz que ahora ni te explicas por qué tienes paz en medio de tanto problema, porque amas a los demás en medio de tanta guerra, odio y pelea, porque eres un perdonador a toda hora. Es porque Dios está en tu corazón al haberle aceptado como Señor y Salvador, o porque tú le puedes aceptar para experimentar esa gran bendición. Y reiteramos, Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos. Gracia, ese regalo del Señor, esa venida de Jesucristo, ese nacimiento de Jesús allí en un establo en la ciudad de Belén. Belén significa casa de pan. Y Jesús mismo se presenta como el pan vivo, el pan que se come y que nunca más se volverá a tener hambre. Hambre espiritual para ir tras dioses ajenos, para ir tras hechicería, para ir tras adivinación, espiritismo. No, ya Dios va en nuestro corazón por medio de Jesucristo. Nace en ese establo, lo colocan en un recipiente que se llama pesebre, donde los animalitos
comen su comida. Esa fue la cuna de Jesús. Ahora la cuna para Jesús espiritualmente es tu corazón. Y Él coloca el alimento para que tú le des alimento a otros también, para que tú lleves la palabra a otros, porque tú ahora eres libre, eres santo, eres justificado, eres perdonado, eres un hijo o una hija de Dios. Y si no lo eres, te invito a que lo seas, viniendo a Jesucristo, conociendo esta bella palabra de Dios. Por gracia sois salvos, un regalo inmerecido, pero que por amor a nosotros ahora somos sus hijos, por medio de la fe, porque tú lo crees, porque tú lo aceptas, porque tú dejas que así sea. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, don, regalo, no por obras para que nadie se gloríe. No tienes que hacer mayor cosa. Dios está ahí para bendecirte. Pero quiero decirles lo que les había hecho al inicio también. Es paradójico cuando decimos no a las obras. El hecho de que tengamos fe nos lleva a hacer obras. Entonces reitero, primero la fe. Pablo habla de que no por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, viene Santiago, este apóstol, y dice, muéstrame la fe sin obras, y yo te mostraré mis obras como consecuencia de la fe. Pareciera que se contradijeran, a la verdad no. Y quiero tomar en consideración esto, porque hay algunos grupos que afianzan tanto que la fe, no a bautismo, no a Santa Cena, no a determinadas acciones que debemos manifestar como hechos, porque estamos con el Señor. Y dejamos de ayudar al necesitado, de bendecir a otros. Y nos volvemos egoístas y a veces nuestras oraciones, si somos egoístas, pueden tornarse en bendíceme Señor a mí, a mi familia, a los que están allí con mis hijos, mis nietos, mis bienes y a nadie más. No, las obras nos llevan a ser personas abiertas y bendecir a otros, a ir a un centro de rehabilitación, a un hospital, a niños en desamparo. En esta época es tan oportuno poder ayudar, poder bendecir. Y quiero atreverme aquí a decir de unos hijos espirituales muy lindos y siervos del Señor en este momento y compañeros de trabajo que Dios les dio una bendición para hacer unas ranchetas con pollo y con para que familias tengan un sancocho en una de estas noches de Navidad, de 31, y pase para Navidad. Me pareció curioso y lo quiero testificar. Hay muchas maneras. Unas 40 familias sean beneficiadas con esas ranchetas. ¡Qué bendición! Colocar ahí lo que se necesita para un sancocho, un platanito, una yuquita, papita, los ingredientes que van a sazonar, el ajito, la cebollita, el cilantro, el arroz, el pollo como tal, y llevarles esa rancheta al menos para una cena navideña si no hay nada más que comer, y delicioso. Y van a ser comidas ricas. ¡Qué bueno! Hay muchas formas. ¿Cómo podemos ayudar? Compartamos esos tamales que compramos y podemos decir, voy a llevarle allí al vecino o la vecina que veo que no tienen muchos ingresos y quiero llevarlos. Nos podamos favorecer los unos a los otros. La fe sin obras es muerta. Santiago 2, 14 al 26 dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras. Yo no puedo ufanarme de solamente decir tengo fe y a nadie ayudo. Y yo te mostraré mi fe por mis obras, está diciendo Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué es lo que hace el diablo? Buscar que no le hagamos el bien a los demás, que no los ayudemos, que no los bendigamos, que no les demos un auxilio, que nos alberguemos en casa. Y nos ufanamos a veces de ser muy espirituales. Y oramos y cantamos, y podemos llorar y manifestar todos esos estados emocionales
con la credulidad de que Dios está ahí con nosotros. Pero una pequeña acción es mejor que una grande intención. Dice, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Habíamos leído una parte donde dice que Abraham, el padre de la fe, y que no es por la ley para ser salvos. Pero aquí vemos a un Abraham, el mismo Abraham de la fe, es el mismo que fue a llevar a su hijo para decirle, Señor, aquí está lo que me pediste. El hijo de la promesa, Isaac. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Él le creyó a Dios que le iba a dar un hijo. Él le creyó a Dios que lo llevaría a un lugar desconocido. Él le creyó al Señor, pero él hizo. Él no solamente creyó de que Dios lo iba a llevar y lo transportaría así, desapareciéndolo de este lugar hasta allá. Él tuvo que caminar e ir. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Raal la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. La pregunta es, ¿no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Esta mujer era prostituta y ella guardó a unos espías que fueron allá a Jericó. Y por ese acto de fe, que ella creyó que Dios iba a destruir a Jericó, eso le trajo ¿qué? Bendición. Dice, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está ¿qué? Muerta. El ser justificado es ser perdonado de todo pecado por el sacrificio de ¿qué? De Jesucristo. Entonces, tengamos claro que nuestra fe debe ir acompañada también por obras. Es saber que Jesucristo ya llevó todo nuestro pecado. Isaías 53, 5. Es verdad. Yo no debo hacer tantas cosas pensando que así voy a ganar mérito delante de Dios. Si lo estoy haciendo para vanagloriarme, para jactarme, para publicitar a todo lugar. Mira lo que yo hago, mira lo que yo hago. Porque ¿de qué me sirve? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dios te declara a ti inocente después de que hayas pedido perdón por tus pecados. Dios te declara a ti libre. Dios te declara a ti ahora con una capacidad para hacer obras con amor, con bendición y creyéndole al Señor que Él va a suplir lo que tú necesitas para ayudar a otros, para ayudarte a ti mismo. Ten en cuenta el valor de la inocencia, condición del que está libre de culpa o de pecado, falta de malicia, mala intención o picardía. La palabra inocencia nos remite en su etimología al latín innocens, de donde in es una negación, innocere es producir un daño. Por lo tanto, algo inocente es lo que no es destructivo ni dañino. La inocencia es un valor espiritual y moral. Cuando hablamos de inocencia, evocamos a nuestros niños, porque poseen una confianza en alto grado, mucha creatividad, fe. Son capaces de realizar cosas que nos parecen imposibles, sueñan y todo lo contemplan con admiración y asombro. Cuando Jesús habló del reino de los cielos, dijo que para entrar en él había que hacerse como un niño. Para mí esto significa conservar nuestro corazón en la inocencia. En otras palabras, tener ¿qué? Fe. La fe es un don de Dios para vivir y hay que tenerla. Vivamos con fe y con esperanza. No conocemos el porvenir, pero sí conservamos nuestro corazón inocente en Dios. Haremos que nos imaginemos el cielo. Este lugar que no hemos visto y que solo podemos contemplarlo con los ojos de un niño, con la credulidad del niño. ¿Tú cómo imaginas el cielo? ¿Cómo nos imaginamos en ese lugar maravilloso como Cristo Jesús? Vamos a orar, vamos a decirle, Señor, gracias por este momento especial. Ahora con oración. Padre, muchas gracias. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Te glorificamos, Dios, porque tú eres bueno, único y excelso.
Gracias por este momento especial, Señor. Gracias por esta palabra, porque tú nos has hecho inocentes a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, quitando todo pecado, toda maldad de nuestras vidas, todo prejuicio, todo temor, sanándonos de todo trauma, Señor. Y lo que resta lo sigues trabajando, Señor, porque tú haces cosas maravillosas y portentosas para cada una de nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, por esta bendición grande. Gracias, Señor, por sanar cada vida que escuche esta palabra. Gracias por ayudarle, por auxiliarles, oh Dios. ¿Quién como tú, Dios entre los dioses, magnífico en santidad? Gracias por bendecir, gracias por obrar, gracias por levantar, gracias por consolidar, Padre de la gloria. Oh Señor, ¿quién como tú? Hoy te adoramos y te glorificamos, Señor. Trae esta bendición grande y poderosa a cada uno de los tuyos, Señor. En el cuerpo, en el alma, en el espíritu, en las finanzas, en esa relación de familia, Padre. Restablece, Señor, restablece una nuevamente esas parejas que se han separado, esos hijos que están separados de sus padres, Señor, vuélvalos a unir de la gloria, los amigos, la iglesia, el cuerpo pastoral, Padre, todas las personas, Señor, vengan a estar contigo, para ti, por ti, que ellos vivan, Padre de la gloria, así como tú vives en nosotros, por nosotros y para nosotros y a favor nuestro, Señor. Muchas gracias, oh Dios, por este momento. Gracias, oh Señor, en el nombre de Jesús hemos orado, con la bendición de tu Espíritu Santo y la autoridad de tu palabra. Amén y amén. Bueno, que el Señor les continúe bendiciendo y nos veremos con la ayuda de Dios a través de este medio el próximo domingo. Dios les guarde. Feliz Navidad y un feliz, próspero y bendecido año 2022. Que de principio a fin sea grandioso para cada uno de ustedes. Ten en cuenta que hay más de 8,000 promesas en la palabra del Señor y una de ellas dice que para el que está en el Señor todos los días le es un banquete continuo. Y también dice Isaías 26:3 que Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Y Dios te va a guardar ese año 2022 en completa paz, porque tú vas a perseverar y vas a orar, vas a buscar, vas a conocer la palabra de Dios día tras día y Dios va a cumplir sus promesas porque tú le crees a Él. Por fe, eso se hace una realidad y por lo que tú tengas que actuar, la obra que esté al alcance como consecuencia de la fe. Justificado por Cristo Jesús, tú eres bendito. Hasta una próxima. Feliz